Bienvenidas y vamos a estudiar en esta tarde de una forma breve el Salmo 23. Así que todos ustedes que tienen su Biblia, yo les invito a que la abran en el Salmo 23. El Salmo 23, que si yo les preguntara a todos y cada uno de ustedes que están presentes, pasa aquí y dímelo de memoria, y no me lo dices de memoria, no has meditado ni memorizado absolutamente nada de la palabra de Dios. El cristiano que no sepa de memoria el Salmo 23 es un cristiano que simplemente no memoriza la Biblia. Porque es el salmo el más rico en promesas en cuanto a otros salmos, y es el salmo más común que se predica hasta en los cementerios, en los entierros. Siempre hasta los que no son cristianos predican el Salmo 23 o lo leen el Salmo 23. El Salmo 23, que es uno de los favoritos que hay, nos muestra claramente la sabiduría de Dios en este aspecto. Ustedes saben que Dios hizo a las ovejas, a los chivos, a los venados, a los rinocerontes, a las jirafas, perros, gatos y de todo el reino animal. Que Dios tenía que escoger a un animal para compararlo con nosotros. ¿A quién escogió? A las ovejas. ¿Nunca te has preguntado por qué? ¿O fue nada más un chiripazo, o fue coincidencia? ¿O fue un accidente? De ninguna manera. Detrás de cada movimiento, de cada palabra de Dios, se encuentra la sabiduría de Dios. Entonces, cuando Dios escoge a las ovejas, hace muchos años me comencé a interesar en ver por qué. Y comencé a buscar libros de zoología y libros que me hablaran de los animales para ver cuáles son las características de las ovejas. Y los descubrimientos que hice, ¿verdad?, me dejaron anonadado. Y descubrí que las ovejas tienen características similares a los seres humanos como las que les voy a enunciar. Número 1. Las ovejas son animales semiciegos. Vételo aplicando cada cosa a tu vida. O sea, una ovejita ve más o menos como 2 o 3 metros. No ve más allá de 5 o 6 metros. Tienen la vista muy corta comparada con el águila, que pueden ver hasta casi 10 kilómetros de distancia a un búho o a un pájaro o a un pez en el mar. Entonces, las ovejas son semiciegas. En segundo lugar, las ovejas son los animales más tontos que existen. Son los animales más tontos que existen. Por esta razón, son los únicos animales que necesitan un pastor. Las chivas tienen pastor, pero el pastor de los chivos o las chivas se puede ir. Y las chivas, ¿verdad?, pues ahí siguen sobreviviendo. Pero nunca vas a encontrar, nunca un rebaño de ovejas sin un pastor. De lo tontas que son. ¿Por qué? Por ejemplo, si tienes un barril y metes a una oveja en el barril, en lugar de que le eche reversa, ahí se queda. Oye, salte, ahí se queda. O sea, son tontas. En segundo lugar, las ovejas son animales que no saben distinguir los hongos venenosos de los hongos saludables. Por eso el pastor tiene que guiarlas por sendas de justicia, como lo vamos a ver aplicado espiritualmente, para enseñarles qué deben de comer, y el pastor tiene que revisar que todo el lugar donde las ovejas van a pastar no haya hongos venenosos, ni mala hierba, ni cosas de esas que las puedan lastimar. En tercer lugar, las ovejas no solamente son semiciegas, son tontas, sino que no saben distinguir lo bueno ni lo malo, sino que las ovejas también son los animales más inofensivos que existen. Todo un conejo corre y se le escapa por lo menos al tigre, o una liebre, o un chivo con los cuernos, pero las ovejas son los únicos animales que no tienen absolutamente nada para defenderse.
Si ven un lobo, le hacen peace and love. Porque no pueden ni correr, no pueden ver, además se tropezarían, si el lobo los alcanzaría inmediatamente. Y todas estas características son las que forman parte de la vida de las ovejas, por lo cual Dios las escogió para compararlas con los seres humanos. Nosotros no vemos más allá de nuestras narices. Si creemos que tenemos una visión de lo que va a pasar o del futuro, o tengo una visión de cómo hacer un matrimonio, o cómo formar una familia, o cómo hacer un negocio, no podemos ver porque tenemos la vista o la visión limitada. Y estoy hablando de todos los que no son cristianos. Los seres humanos somos las personas más inofensivas que existen, porque ningún ser humano puede defenderse de los ataques de Satanás. Por eso el mundo está bajo el control del maligno. Primera de Juan 5:19. Somos inofensivos, no tenemos ninguna defensa porque no conocemos a nuestros enemigos espirituales ni a los demonios, así que no podemos defendernos. Tenemos que venir a Cristo para que Él nos dé la Biblia y la oración y Él construya la barda, el cerco que nos protege contra los enemigos espirituales. Los seres humanos somos tontos. Y es como ese cuento de que a principios del siglo XX, más o menos como en 1904, 1905, estaba un señor muy elegantemente vestido en un coche y se acerca en la carretera porque otro hombre estaba con el cofre levantado de su coche y tenía las mangas arremangadas de la camisa y lleno de grasa las manos y metía las manos en el cofre y en el motor, y el señor elegantemente vestido le pregunta: ¿qué está usted haciendo? Y le dice: bueno, estoy tratando de arreglar el motor, pero no sé dónde está la falla. Y entonces el hombre elegantemente vestido se acerca y le dice: ¿me permite ayudarlo? Sí, claro que sí. Y llegó y conectó los alambres y el carro arrancó. Y entonces este hombre sorprendido le contesta y le dice: oiga, ¿cómo le hizo? Yo tengo aquí desde la mañana tratando de arreglar mi coche. Y el hombre elegantemente vestido le contesta y le dice: mi nombre es Henry Ford, yo hice el coche. Entonces, así estamos nosotros con nuestra vida, ¿verdad? Y vamos al psicólogo a que le meta mano a nuestra vida y estamos llenos de aceite. Vamos con el psiquiatra, alcohólicos anónimos, marihuanos anónimos, neuróticos anónimos, y buscamos y la astrología. Y estamos por todos lados buscando cuál es la razón por la cual nos comportamos, por qué el matrimonio está como está, por qué no funciona mi casa, por qué no funcionan mis hijos, por qué no funciona mi hogar, mi negocio. Y estamos preguntándole a todo mundo y tratando de creer que podemos arreglar nuestra vida y la vida de los demás, que todavía es el colmo, sin que nosotros entendamos que necesitamos la ayuda de Dios. Porque Él fue el que nos hizo. Entonces, si alguien sabe por qué estás funcionando mal, es tu fabricante. Y el fabricante nos dejó un manual. Si yo compro un carro Volkswagen, la caja de los guantes trae un manual que dice Volkswagen, no dice Porsche, no dice Ford. ¿Por qué trae un manual? Porque los fabricantes del Volkswagen saben qué se necesita para que el Volkswagen pueda seguir caminando. Cambiarle cada 5,000 kilómetros el aceite, el servicio de mantenimiento de vez en cuando, rotar las llantas de vez en cuando. Y Dios nos ha dejado un manual. El fabricante que nos hizo nos dejó un manual. Es la Biblia. Entonces tú estás como estás y estás funcionando equivocadamente porque eres Volkswagen y estás yéndote a la Chevrolet a que te digan qué te pasa. O estás yéndote a la Ford. O estás yéndote con las personas equivocadas que no saben cómo funciona la mente humana, ni el corazón humano, ni el espíritu humano. Entonces, venimos a la Biblia y encontramos en el Salmo 23 y dice así, número 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es hasta que invitas a Cristo a tu vida que regresas a tener a alguien que te cuide, que te diga qué es bueno, qué es malo, que te dé visión hacia adelante, que te defienda, que te dé seguridad y que te pueda dar una esperanza de saber.
que aunque los dólares suban o bajen, el barril del petróleo suba o baje, haya trabajo o no haya trabajo, este Dios que nos fabricó y que nos hizo cuando nos volvemos a Él, nos promete: nunca te dejaré ni te desampararé. Nada me faltará. Ahora, Dios no nos da todo lo que queremos, escúchenme, sino lo que necesitamos. Entonces, muchas veces yo recuerdo hace algunos años cuando inicié mi ministerio. Lo inicié en la Costa Chica, en Guerrero, donde están ahorita los problemas. Ahí estuve 3 años en esa sierra, así que yo sé cómo son los guerrerenses. Ahorita les cuento. Si no estoy quemado es porque Dios fue muy grande. Pero allá en esa sierra de Guerrero, ¿verdad? Estuve durmiendo en pisos de tierra y agarraba un periódico, envolvía un ladrillo y ese era mi cojín. Y me tapaba con periódicos. Porque unos misioneros presbiterianos me mandaron, yo trabajé en la hotelería, dejé todo eso, me fui a la sierra a querer ser misionero y tenía una hambre de predicarle a los indígenas. Entonces estuve 3 años ahí como misionero, bajaba a Acapulco porque teníamos un bungalito lleno de alacranes, ¿verdad? Bueno, no teníamos ni que comer, ni mucho menos. Alan, mi hijo, tenía como 2 o 3 años de edad. Y durante todo ese tiempo tuve muchas experiencias y ahí Dios realmente, lo puedo entender ahora, me quebrantó. Porque creo que esa pobreza era pobreza. ¿Y qué es lo que te ayuda a perderle miedo a la vida? Porque ya estuviste en lo más bajo y puedes estar en cualquier nivel sin temor y con la seguridad de que Dios nunca me abandonó. A veces que yo llegaba a la casa, en Acapulco, al bungalow, después casi siempre estaba 2 o 3 semanas en la Costa Chica o en la Costa Grande, y llegaba allá a Acapulco y me decían: ¿verdad? No tenemos que comer, y a cortar papayas, mangos, o me iba con un anzuelo a pescar ahí, ahí en la vivíamos cerca de la Cuesta, rumbo a Mocimba. Si ustedes conocen Acapulco, por ahí vivíamos en los bungalows que están pegados al mar, comíamos mangos, papayas y pescado durante 3 años. A veces me iba a los mercados de Acapulco, ponía un cajón, me paraba arriba del cajón y le predicaba a todos los vendedores de pescado y a todos los marchantes, y uno me traía un pescado, otro me traía 2 manzanas, eran las ofrendas que me daban. Y llegaba a mi casa a las 7 de la noche cargado con mi bolsa, y eso era lo que comíamos por las próximas 24 horas. Y ahí yo me acuerdo, no hubo un solo día que no comimos. O mangos o papayas, no nos morimos de hambre, no hubo desnutrición, ninguno de mis hijos tenía anemia, pudimos sobrevivir. Pero gracias a Dios por ese tiempo, porque durante todo ese tiempo me di cuenta, ¿verdad?, que forma parte del carácter. Y tal vez yo no estaría donde estoy ahorita si antes Dios no hubiera tratado con mi carácter. Porque escúchame, no hay tragedia más grande que alcances el éxito y no tengas carácter. Porque mientras más alto subes, de más alto vas a caer. Y vemos a deportistas, cantantes, pastores también, predicadores, políticos que suben al éxito y se marean. Caen en las drogas, caen en la depravación sexual, dejan a la esposa, etcétera, etcétera, porque no saben cómo manejar el aplauso, el reconocimiento, la alabanza, el dinero, ni el sexo. Entonces, esta es una de las razones por las cuales tenemos que entender que cada situación que atravesamos en nuestra vida, Dios nos está preparando para algo y quiere que tengamos esa visión de no ver solamente esto, sino lo que Él tiene, el grande, inmenso plan que tiene para mi vida, por lo cual sigo vivo. Y ahorita cada mañana que amanezco, yo ya tengo la costumbre: gracias, Señor, por el sol, gracias este aire, gracias porque amanecí, tengo este día de oportunidad. No sé, a lo mejor ni amanezco, o si voy en la noche me acuesto, pero doy gracias y a tratar de disfrutar lo más. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. En continuación dice la Biblia: en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Saben ustedes que las ovejas, cuando se acuestan en el pasto y hay piedritas, por ejemplo, o pedazos de árbol, no pueden dormir? Y si no pueden dormir, de alguna forma su metabolismo no produce la lana que debería de producir. Las ovejas necesitan forzosamente
dormir, pero no así, sí, sino hasta que ronquen, ¿verdad? No sé si roncan, eso no lo he investigado, pero necesitan un descanso completo para poder funcionar adecuadamente. Y por eso dice la Biblia, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y es precisamente cuando tenemos a Cristo como nuestro pastor que por primera vez descubrimos lo que es acostarnos completamente con una conciencia limpia. Padre, yo no sé mañana ni voy a amanecer. ¿Debo tanto dinero de esto o no debo dinero de esto? ¿Tengo un problema con mi hijo o no tienes problemas? ¿O con la familia? Yo en la noche no quiero saber nada. Me voy a acostar como un bebé. Mañana averiguo. Y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tú no descansas, si tú no tienes descanso físico en tu cuerpo, no puedes funcionar mental ni espiritualmente. ¿Sabías eso? Hay personas que hasta el domingo trabajan. Se creen, no, es que es un gran trabajador, es un burro. Porque tienes que aprender a vivir. Y tenemos 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para poder disfrutar. Y tienes que aprender a disfrutar la vida y a descansar y olvidar. Si te vas de vacaciones, olvídate de tu computadora, de tu laptop, de tus problemas. Disfruta, tírate como lagartija ahí en el sol. Hay que te den las 6 de la tarde, ver la puesta del sol, ¿verdad? Tu coco, tu cevichito, o te duermes en la playa si no tienes dinero como a la mexicana, ¿verdad? Y comenzamos a descubrir que podemos transportarnos a un mundo donde Dios quiere tener cuidado de nosotros. Jesús dijo en Mateo 11, versículo 25 al 28, vengan a mí todos ustedes los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si no descansas, ¿qué es lo contrario? ¿Eres una persona estresada? ¿Eres una persona con depresiones? ¿Eres una persona con demasiadas ansiedades? Y dice 1 Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y tienes que aprender a llegar en la noche y caer de rodillas antes de acostarte. Señor, gracias, estoy cansadísimo, tengo problemas, mañana el trabajo, etcétera, etcétera. Y comienzas a alabar a Dios ahí hincado junto a tu cama o sentado como mejor puedas orar. Yo en mi caso no puedo más que orar hincado. Si me pongo a orar acostado me duermo. Entonces prefiero, ¿no? ¿Verdad? Prefiero estar hincado. Si tú puedes permanecer despierto, no hay una posición exigida para poder orar, pero necesitamos aprender a echar todo. Padre, te pongo a mi hijo en tus manos, mi esposa, mi trabajo. Yo no voy a arreglar nada, Señor. Yo no soy Dios. Gracias, Padre, que no soy Jehová Junior. Gracias a Dios que no puedo hacer cosas que no puedo hacer. Y te doy gracias. Y esto es lo que se llama descansar. Y si no descansamos, no funcionamos. Por eso está la gente comprando antidepresivos y pastillas tranquilizantes. Ahorita en Europa, España es la nación que más tranquilizantes consume de toda Europa, España. Y se vende ya el Valium, el Equanil, el Prozac y todas estas cochinadas, canaritos amarillos, rojos, verdes, seconales y cosas, ¿verdad? Porque la gente tiene necesidad de químicos para poder funcionar. Si tú me escuchas en este momento y tú eres una persona que consumes pastillas tranquilizantes, eres una persona drogadicta. Y por favor no salgas con que me la recetó el psiquiatra o el psicólogo y estoy bajo prescripción médica. ¿Sabes una cosa? Ahorita te recetaron 5 miligramos. Dentro de 3 meses vas a estar hasta arriba y te van a recetar 10 miligramos y sin que te des cuenta, no puedes vivir sin químicos en tu cuerpo. Y Cristo entonces, ¿para qué vino al mundo, verdad? ¿Para qué nos dejó la Biblia? ¿Para qué tenemos las promesas? Es Cristo el que nos puede hacer descansar en lugares delicados. Dice a continuación el versículo 2, junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando las ovejas llegan a un río, esto es simpaticísimo, cuando las ovejas llegan a un río, como son tan
tan brutas, ¿verdad? Tan tontas. Antes de que las ovejas lleguen a un río, el pastor tiene que asegurarse que las aguas estén completamente tranquilas, porque si una media hora antes de que las ovejas lleguen al río llegaron las vacas o caballos, llegan las vacas y los caballos y ponen las patas en el río y hacen que el lodo suba, alborotan el agua. Y si la oveja al llegar tiene así de lodo el agua, les da una diarrea que no se imaginan. Por eso dice en aguas de reposo, o sea, las aguas tienen que estar tranquilas para que la oveja pueda beber saludablemente. Y si no están tranquilas, la oveja se enferma. ¿Qué cosa es el agua espiritualmente? ¿Perdón? La palabra. Cuando tú vienes y compras un libro, por ejemplo, que no es la Biblia, no digo que son buenos, pero hay cantidad de libros escritos por teólogos no muy letrados, ni muy bíblicos tampoco, y si no tienes el discernimiento y alborotaron la Biblia, te la crees y aceptas esa enseñanza y comienzas a enfermarte espiritualmente, que es lo que está pasando ahorita en el mundo cristiano. Ahorita te metes a la televisión y encuentras cada cosa que no te imaginas lo que están diciendo. Yo acabo de ver hace 3 o 4 días, me metí a la televisión, ¿verdad? Me meto ya muy de vez en cuando. Yo sé ya los programas y los predicadores que yo puedo escuchar, sobre todo en Estados Unidos. Yo oí un predicador que estaba diciendo que teníamos que hacer un desalojo del diablo. Y leyó un documento y dijo, esto es una orden de desalojo irrevocable para sacar al diablo y a sus demonios del esposo o de una casa. Entonces imagínense nada más, ¿no? Y el diablo podía haber estado contestando, sí, ¿por cuánto tiempo me van a desalojar? ¿Por 5 horas? ¿Por 10 horas? Pero si tú leías esa orden de desalojo y la confesabas, ¿verdad? Entonces pues ya el diablo se iba a ir con todo y chivas porque es irrevocable la orden de desalojo. Yo me reí como 6 o 7 minutos. Yo no podía aguantar la risa. Dije, no es posible que esto se esté enseñando y que la gente se lo crea. Y que agarres y comiences a decir, en el nombre de Jesucristo, esta orden de desalojo, te ordeno que desalojes irrevocablemente y te lleves a todos tus demonios, porque es irrevocable la orden. Bueno, Dios mío santo, ¿verdad? ¿En qué mundo estamos? Entonces, hay cantidad de cristianos enfermos, porque las aguas no son transparentes. No es la sana palabra de Dios. Y cuando comenzamos a beber aguas contaminadas por la falta de discernimiento, por no estar bien pastoreados también, comenzamos a tener una vida espiritual completamente deficiente. En tercer lugar dice el versículo 3, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta palabra confortar en el original hebreo significa restaurar. ¿Qué es el alma? Sentimientos, emociones, la voluntad y el intelecto. Una cosa es el espíritu, otra cosa es el alma. El espíritu es la parte con la cual conocemos a Dios, servimos a Dios, amamos a Dios. El alma es la parte inmaterial, que es la mente. Y cuando venimos a Cristo venimos envirulados con programas marxistas, leninistas, relativistas, evolucionistas, materialistas, relativistas, istos, ismos y cantidad de filosofías, de programas que nos metió el mundo, tu cuñado, tu suegro o Walter Mercado. Entonces venimos envirulados. Entonces, ¿qué es la santificación? Es el proceso a través del cual nuestra mente está siendo renovada. Y tenemos que entender eso. Es Cristo el que está restaurando nuestros pensamientos, mis emociones equivocadas que antes tenía, mis sentimientos que me engañaban, mi voluntad perdida y mi intelecto envirulado. Es Dios el que puede confortar nuestra alma. Y cuando una oveja comienza a beber agua sucia y cuando una oveja come hongos venenosos, ¿saben lo que hace? Le da la diarrea y corre inmediatamente. Y hasta, escuchen esto es impresionante. Cuando el pastor se acerca con la oveja
y la oveja está enfermita y comienza o con hipo, a brincar la panza por el agua, o nota el pastor que está intoxicada por algo que le cayó mal, es algo tremendo. La oveja, al sentir que el pastor la comienza a acariciar y al sentir la presencia del pastor, se alivia 3 veces más rápido. Qué impresionante esto en los animales. Esto es un fenómeno, ¿verdad?, de la naturaleza. Y por eso dice la Biblia, confortará mi alma. En el momento en que tú te sientes deprimido, lleno de ansiedad, que no puedes resolver tus problemas, híncate. Híncate. Filipenses 4, 6 y 7, por nada estén afanados. No mantengas ese estado de ansiedad, de depresión, de estrés, y esto, y si mi hija no regresa, y si no se hace esto, y si mi esposo se va, y si cae el peso y el petróleo, y si mantenemos ese estado, nos enferma. Pero si tú caes de rodillas, por nada estén afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con todo ruego y con toda súplica. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. Algo milagroso pasa, que cuando caigo de rodillas y echo mi carga, mi mochila, la dejo en la cruz, Dios, al ver que creo en Él y que confío en Él y que Él es el único, no la doctora corazón, ni el pastor, ni nadie, es Él el que me va a dar la paz. Algo sucede en el mundo espiritual. Una paz que sobrepasa el entendimiento, que ni siquiera entiendo, comienza a decirme, todo está bien. Alma mía, ¿por qué te angustias delante de mí? Alaba a Dios, porque aún le he de alabar mañana. Esa es la vida que Dios espera en todos nosotros. Una vida de seguridad, una vida de propósito, una vida de confianza en Él. Dice a continuación, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Cuáles son las sendas de justicia? ¿O cuáles son los caminos a través de los cuales un pastor puede llevar a sus ovejas? Ya vimos anteriormente que el pastor, antes de meterlas a un prado, examina el terreno. Que no haya espinas, que no haya piedras, para que cuando se acuesten descansen. Cuando las lleva a beber el agua, que no haya lodo flotando a la mitad del río, para que no se vayan a enfermar de diarrea las pobres ovejitas. Entonces, las sendas de justicia es el único camino que Dios tiene para mi vida. Entonces, me vienen a proponer un trabajo como ejemplo el día de mañana. Te propongo este trabajo y te propongo este negocio y vamos a hacer, viene tu compadre. En ese momento yo tengo a Cristo como mi pastor. Mi compadre no tiene a Cristo como mi pastor, pero me está proponiendo un buen trabajo o una buena oportunidad de una sociedad, por ejemplo. Vamos a poner mitad y mitad, hacemos una tienda, un puesto de tacos o un taller o lo que sea. ¿Qué debo hacer yo como cristiano? Inmediatamente venir a mi pastor, porque Él es mi pastor y nada me faltará. Padre, te pongo delante de ti esta proposición y le consulto a mi esposa. Cuídense los varones de tomar decisiones sin que antes hayas tenido el consejo de tu esposa. No, ¿para qué me va a servir para nada? Si tú tienes ese concepto de tu esposa, tienes un matrimonio que no es bendecido. Porque cuando tú honras a tu esposa y sabes que nos complementamos los dos y que a nosotros nos falta lo que a ellas les sobra, que es una hipersensibilidad, y tu mujer te puede decir, ¿sabes qué? Ese compadre que trajiste tiene cara de Bin Laden. Y hay algo, oye, estás equivocada y nosotros, ¿verdad? Hay algo, ¿verdad? En tu amiguito que trajiste, o esa persona con la que estás reuniendo, tu esposa te dice, hay algo que me dice que no me gusta de él. Ellas tienen ese sexto sentido que no tenemos los hombres. Por eso es tan importante que las tomemos en cuenta en nuestras decisiones. Oye, ¿qué te parece de esto? Ya viene el consejo, pues ya no me parece. ¿O qué te parece si metemos a nuestro hijo en esta escuela y no me amacho yo? Pues aquí mis chicharrones suenan y en esta escuela voy a inscribir a mi hijo. Y tu esposo está en desacuerdo. Si los dos están en desacuerdo, no están guiados por sendas de justicia. Porque tenemos que estar de acuerdo en las decisiones para que podamos tener la bendición de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, versículo 4, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En el mundo que vivimos hay montañas y hay valles, ¿verdad? Y las montañas son cuando estamos, ay, me saqué la lotería, o todo va muy bien, o hice un negocio, o tengo salud, o me acabo de aliviar, o me libré de un accidente y estamos en las montañas. Pero la vida no es siempre estar aquí arriba, es como una rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna sube y cuando estás arriba, jupi, yupi, yupi, viva Zapata, viva México, etcétera, etcétera. Y la rueda de la fortuna tiene que bajar otra vez a tocar y vuelve a subir. Así es la vida. La vida da muchas vueltas. A veces estamos abajo, a veces estamos arriba. Entonces, las montañas, Dios no nos puede mantenernos ahí porque todavía no estamos en el milenio, ni en Disneylandia, ni en Reino Ventura. Entonces, muchas veces Dios permite que bajemos la montaña y caminemos por este valle que es el camino de los problemas, donde enfrentamos problemas en la oficina, en la casa, en la nación, en nuestra ciudad, con los hijos, etcétera, etcétera. Y es en esos problemas en los cuales nosotros estamos adentrándonos al bajar de las montañas, donde Dios nos está entrenando a perderle el miedo a vivir, a perderle el miedo a la vida. Porque cuando bajas al valle y ves un león y te echas al león, y viene un oso y te echas solo, y vienen gigantes, y aunque estés más grande que yo, ¿verdad? Aunque el problema esté mucho más grande que yo, como cuando fueron a examinar la tierra de Canaán, Josué y los 10 espías, y llegaron todos, ay, los gigantes están grandísimos, ay, ese problema está grandísimo. Y comenzamos a tenerle miedo a los problemas, comenzamos a achicarnos y perdemos el blindaje para las batallas que vienen adelante. Y no entramos a la tierra de Canaán, no entramos al descanso de Dios. Aun cuando hay en valle de sombra de muerte, no tendré miedo. No voy a tener miedo. ¿Y cuál es la única forma de perder el miedo a la vida? A los hombres, a Satanás y a las circunstancias, viviendo en medio de esos problemas y descubriendo que en medio de esos problemas Dios estuvo contigo. ¿Se acuerdan los 3 jóvenes en el libro de Daniel? Que los meten al horno de fuego. Cuando los sacan, antes de que salieran, alguien vio una cuarta persona ahí, que seguro sabemos, ¿verdad?, que fue Jesucristo. Y al salir del horno, ni los botones del saco que traían, ni su ropa, ni siquiera olía a quemado. ¿Por qué? Porque mientras estuvieron en el valle de sombra de muerte, mientras estuvieron en los problemas, mientras estuvieron en el horno, no estaban solos. Y cuando sales del problema y Cristo estuvo contigo en el problema, sales contento y así. Nadie sabe ni siquiera que tuviste el problemón que tuviste. Pero si en el problema no descubriste que Cristo estuvo contigo y te refugiaste en la autolástima y te hundiste en la depresión y en la ansiedad y en el estrés, cuando salgas del problema, sales amargado. Amargada. Por eso muchos tienen la cara de guarache que tienen. No les digo quién es, ¿verdad? Pero la lámpara del cuerpo es los ojos y la cara. Y tú, según cómo camines en la vida, ¿verdad? Una persona amargada, ¿verdad? Siempre está así. Siempre desconfiando, enojado. Y así te va a ir, como dijo don Teofilito. Así seguirás. Y nada te saldrá bien porque no crees que nada te va a salir bien. Porque crees que todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales. Y no le creo esto. Y todos son los hipócritas. Bueno, síguele así, no hay ningún problema. Ahí te vamos a dentro de 25 años que vas a parecer, ¿verdad?, hoja de cempasúchil. Entonces, es importante, ¿verdad?, que entendamos. Y vean ustedes lo que dice el versículo 4. La razón por la cual David escribió que no tendría temor de ninguna cosa independientemente de la presencia de Dios, su vara y su cayado me infundirán aliento. Vean esta cosa que se nos olvidó de las ovejas.
¿Cómo las ovejas, no se han preguntado, son semiciegas y no ven más allá de 3 o 4 metros? El pastor está a veces a 5 a 6 metros. Entonces, ¿cómo lo pueden seguir? Si no lo ven, ¿no se han preguntado eso? Y por eso no hay un pastor que no tenga un cayado. Entonces, fíjense lo que pasa. El pastor, como sabe que las ovejas son semiciegas, el pastor comienza siempre que camina a golpear las piedras. Y las ovejas no ven al pastor, pero oyen el sonido. Y son guiadas por el sonido. Jesús dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros no vemos a Cristo, pero oímos su voz en su palabra. No necesitamos verlo, no necesitamos milagros, no necesitamos, caminamos por fe, por el amor de Dios. Caminamos por fe. Bienaventurados, dijo Jesucristo, los que no han visto y han creído. Entonces no acostumbrémonos a estar viendo y que si no hay sanidades y que si no hay estas cosas. Dios sigue haciendo milagros, claro que sí, pero no los necesito para fortalecer mi fe, porque mi fe tiene una base, la palabra de Dios. Es la Biblia la base de la fortaleza de mi fe y de mi confianza en el Señor. No lo que veo, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es por el ver, es por el oír. Así lo determinó Dios. En penúltimo lugar dice la Biblia, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No hay cosa más maravillosa cuando tienes la seguridad que Dios es tu pastor, que descansas en Él, que le estás perdiendo en medio de la vida y tienes miles de problemas y llegas a tu casa y te ponen la comida y miren, hermanos, la hora de la comida es sagrada. Escúchame, la hora de los alimentos es de lo más sagrado que existe para Dios. La comida, el desayuno, la cena. Y es horrible sentarte a la mesa y pasa el bolillo, eso y lo otro. Ya me voy. Y un trago, y me llevo el café. Espérame tantito. O comer en la comida. Y estás en la comida, ¿verdad? Con la cara de guarache. Con tus hijos y, ¡te vieja! Ya te quemaron los frijoles. El tocino, tengo minutos esperando el tocino. ¿Sabes una cosa? Cuando tú te sientes a desayunar y a comer, tú tienes que darle esa honra a los alimentos que Dios le da. Porque Él es el autor de los alimentos. Pero la única forma en la que te sientes a comer, aun cuando tienes enemigos afuera de tu casa que te quieren matar, aderezas, me sirves de comer en presencia de mis angustiadores. No me importa cuánta gente me quiera matar y cuánta gente me quiera hacer daño, a la hora de la comer los como en paz. Muchos problemas gastrointestinales vienen por comer rápido. Yo estaba en esa clasificación. Yo no comía, devoraba. Y así, pero me atragantaba, y se mantiene ese hábito. Entonces aprendí, ¿verdad? Taquito. ¿Ya? 30 segundos mínimo. Un traguito de lo que sea, ¿verdad? O tecito, chocolatito, café o lo que sea, pero despacio para que pueda el organismo, y te lo dice cualquier médico, ¿verdad? Independiente de la Biblia. Pero por eso dice David, adereza mesa delante mío, sea Dios, me puede servir de comer en presencia de mis angustiadores. No hay nada por qué angustiarme, aunque tú tengas enemigos y Dios te ve que te sientas y comes en paz y te olvides de tus enemigos, te olvides de todo y comes en paz tu comida y de ese taco de salchicha que estás comiendo o de chile relleno que estás comiendo como el que me comí hace rato yo. Lo disfrutas a gusto y tranquilo. ¿Por qué? Porque tienes paz en tu corazón con Dios. Esto es muy importante, no solamente para la salud física, sino para la salud mental y el agradecimiento a Dios. Y dice la Biblia, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este es el resultado de vivir obedeciendo a Dios, teniendo a Dios como nuestro pastor, descansando en Él, alimentándonos con Él, siendo confortados por Él, siendo guiados por Él, perdiéndole el miedo a la vida, a los hombres, a las circunstancias,
oyendo su voz en su callado todos los días, sentándonos a comer en paz, durmiendo en paz. Entonces, como resultado viene la unción. No otra unción, sino que el Espíritu Santo tiene más poder para manifestarse a través de ti, porque el Espíritu Santo no se puede manifestar a través de mí si en mi vida no estoy en paz con mi Creador. Y entonces voy a buscar que un hermano venga y me ponga la mano y me dé la otra unción. Otras iglesias que dicen, pues aquí está la unción, ¿verdad? Ya no hay más unciones, la tenemos dentro. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Él quiere más de nosotros y no nosotros más de Él. Como la canción, ¿verdad? Dame, dame, dame más de ti. Nos contesta Dios, ¿más? Pues estoy enterito dentro de ti. Pero así hay muchas canciones, no digo que creemos que son cristianas y no son bíblicas. Dame, dame más de ti, ¿no? Y nos contesta Dios, estoy vivo enterito dentro de ti. Cuando entré a vivir a tu vida, no metí mi brazo nada más dentro de ti, o no tienes mi cabeza, me tienes entero. Dice Colosenses 2, estamos completos en Cristo. Entonces, más que nada, ¿verdad? Él quiere que nosotros le demos más de nosotros. Él nos contesta, no es al revés, mijito, mijita, dame tú más de ti. Dame, presenta tu cuerpo más en sacrificio vivo. Niégate más a ti mismo. Obedece más mis mandamientos. Yo quiero más de ti. Yo de ti ya te di todo lo que te di, porque no doy mi espíritu por medida. ¿Se dan cuenta? Cuando comenzamos a entender la Biblia, las cosas que decimos, o ven Espíritu Santo, ven, pues ¿qué no lo tienes ya? O estamos orando todos y vamos a una oración, hermano, en el nombre de Jesucristo, y comienza hermano, sí, Señor, aleluya, gloria a Dios, amén, amén, amén. Espérame tantito, la Biblia dice que cuando oremos nos pongamos de acuerdo en lo que vamos a orar. Entonces la persona que dirige la oración, todos se callan para que todos se pongan de acuerdo en lo que él está pidiendo, en lo que el otro está hermano. Pero reunión de oración de, sí, Señor, no, Señor, aleluya, Señor, aleluya, aleluya. Oye, espérame tantito, esto es un despapalle. Esto es un relajo. Porque cada quien está aventando sus sombrerazos, ¿no? Y esa no es la forma en la que tenemos que orar. Bueno, estos solamente son pequeños ejemplos, ¿verdad? De las cosas en las que podemos caer, repito, por no conocer la Biblia. Y finalmente, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, ¿cuánto? Todos los días que tú te levantes, si tú tienes al pastor de Jesucristo, si tú vienes a Él todos los días, si tú te alimentas con su palabra, si tú confías en Él, si el desayuno, la comida y la cena las comes y las disfrutas en paz, a pesar de estar rodeado de miles de problemas, porque confías en Él. Si no tienes miedo de levantarte y enfrentar la vida, no importa lo que hagas, ni a dónde vayas, detrás de mí, ahí viene el bien y la misericordia. A donde quiera que yo voy, me subo al camión y viene detrás de mí el bien y la misericordia. Por todo donde voy, el bien y la misericordia me siguen a donde quiera que yo voy, porque es la consecuencia de vivir en paz. Y finalmente, después de todas estas cosas, viene la puntilla. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y al morir va a ser salir de nuestro cuerpo como las mariposas cuando sale el cocuyo y somos libres. La hora de la muerte es el día más glorioso de los cristianos, el día de la muerte, porque es ganancia para nosotros, dice Filipenses 1. Para nosotros el morir es ganancia. Y nosotros oímos, ¿verdad? Doña Chole tiene 85 años, sálvenle la vida. ¿Para qué quieres que la viejita se quede aquí? Ya que se pinte, ya que se vaya. Pero queremos que se quede doña Chole, que llegue a los 95 en su silla de ruedas y en el asilo. ¿Por qué? Porque la queremos tener ahí junto, ¿verdad? El amor posesivo. Pero así somos, si supiéramos que es la liberación, ya se fue doña Chole, gloria a Dios. Ahí anda con el pandero esperando que la alcancemos. Entonces nuestra perspectiva cambia de todas las cosas, porque sabemos que Jehová es nuestro pastor. Oremos.